esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es el estado de ánimo que surge cuando tenemos confianza de que vamos a recibir aquello que estamos deseando. Pues eso es la esperanza, el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable aquello que se desea. Si no tienes esperanza, si no la tienes, has perdido el enfoque, has perdido las ganas de seguir avanzando. Hay cristianos que han dejado de confiar en que los milagros pueden suceder, que los milagros ocurren. Y eso ha hecho que la fe de ellos se haya apagado. Yo quiero en esta mañana desafiarte a estar con esperanza en este tiempo. Seguro que hay cosas que aún te ilusionan. Yo creo que debemos estar ilusionados siempre. Siempre debemos tener ese enfoque. Y Dios quiere hacer cosas y llevarte a experimentar cosas. Y Dios es capaz de que aún en este tiempo de tu vida que igual no estás con tanta ilusión como estabas en aquel tiempo, Dios quiere llevarte y quiere mostrarte que Él hace cosas que ni la ciencia puede explicar. Si tú quieres que las cosas cambien alrededor tuyo, es necesario que tú pases a la acción, que des un paso, que hagas algo para que eso empiece a suceder. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué no ocurren más de esos prodigios, milagros? ¿Por qué no estamos entusiasmados con cosas que Dios puede y quiere hacer? Yo creo que no suceden más esas cosas que la ciencia no puede explicar porque no pasamos a la acción y a una fe práctica. Por eso yo quiero en este día que nosotros pensemos, a lo largo de la historia han habido muchas personas que tenían conocimiento de Cristo, tenían conocimiento de Él, pero nunca llegaron a creer realmente, a tener una convicción plena de Cristo. Fíjate que aún los hermanos de Jesús, dice en Juan capítulo 7, versículo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Yo quiero desafiarte a creer primeramente en este día, a creer en Jesús, porque Jesús es la fuente de la que proviene el poder transformador, el poder que cambia y el poder que puede hacer que tú tengas esperanza para vivir, fuerzas para vivir, confianza para seguir luchando y viviendo. Jesús es la fuente, Jesucristo es la fuente de la que proviene el poder de cambiar y transformar todas las cosas. Pero hay incredulidad en que hay incredulidad aún entre los creyentes, aún entre los que se dicen cristianos, no creyentes. Es necesario tener esperanza a la hora de ir a presentar nuestras peticiones delante del Señor. Y es necesario tener esperanza para dar el paso moviéndonos en acciones de confianza y de fe. No hay situaciones irremediables para el Señor Todopoderoso. Lo que ocurre es que las personas han perdido la esperanza al respecto de esas situaciones. De esas situaciones han aceptado en su mente y en su corazón que son irremediables, que eso es así y que nadie lo va a poder cambiar. Han perdido la esperanza. Y aun cuando oran sin esperanza de que algo suceda. Pues hace falta tener esperanza precisamente para la oración. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar? Aún los cristianos en ocasiones no entendemos muy bien por qué tenemos que orar. ¿Sabemos? ¿Orar qué es? Preguntamos. Orar es hablar con Dios, ¿sí? Es tener una conversación con Dios.
Pero si Dios ya lo sabe todo, si Dios ya sabe todas las cosas, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Qué es lo que ocurre en esa otra realidad cuando nosotros practicamos la oración? El apóstol Pablo dijo en Efesios 6:18, tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos que presentar a Él oración, súplica en el Espíritu y velar en ello con perseverancia. Hay muchas cosas que un creyente puede hacer, pero sin duda alguna el creyente debe orar. Pero debe orar, escucha, con esperanza de que algo va a suceder cuando estás presentando esa oración ante el Señor. Hay muchas cosas que un creyente puede hacer, pero una de las que debe, fundamental, es orar. Orar y orar. Nosotros tenemos la llave para que el poder de Dios se manifieste. Y tenemos la autoridad para que el poder de Dios se manifieste. Porque en la palabra el Señor Jesucristo ha tomado toda la autoridad. Toda potestad ha sido tomada por Jesús. Y Él dijo y declaró, he aquí os doy autoridad. Tenemos un recurso. Tenemos una herramienta, tenemos un instrumento, pero ¿lo practicamos lo suficiente o lo practicamos menos de lo que deberíamos? Fíjese, al principio de esta parábola hay una palabra. Esta palabra es arrendó. Esta palabra nos hace pensar en qué sucede en la tierra. ¿Cuántos de ustedes viven en una casa alquilada? Cualquiera de nosotros que alquile una vivienda no se atrevería a firmar un contrato. Usted toma esta vivienda alquilada, pero firma aquí este apartadito que dice que el dueño de la casa podrá entrar a esta casa cada vez que a él le dé la gana. ¿Verdad que no? Tú no firmarías eso. Entonces, mientras seamos inquilinos, la casa a todos los efectos es como si fuera nuestra. Y el dueño verdadero y el dueño oficial, si quiere entrar, nos tiene que pedir permiso. Evidentemente, si nosotros trasladamos esta idea a la idea de la tierra y a la idea de que Dios es el creador y que Dios es el dueño y de que esta tierra es la casa en la que nosotros vivimos, sí que podemos asimilar que estamos de prestado en esta tierra, ¿no? Podemos asimilar que estamos con la casa alquilada, porque estamos en ella un tiempo. Dios se ha propuesto hacer las cosas en esta tierra siempre contando con la colaboración del ser humano. El ser humano es la obra maestra de la creación de Dios. Y cuando Dios se propone hacer algo, cuando usted lee los escritos de la Biblia, usted se da cuenta que Dios siempre contaba con las personas para hacer los milagros. Por eso Él quiere contar con nuestra participación en aquello que Él quiere hacer. Y de alguna manera, de alguna forma, cuando nosotros oramos, sucede como cuando le damos permiso al dueño de la casa para que venga a reparar los asuntos. Usted quiere que el Señor venga, que Dios Todopoderoso venga e intervenga en los asuntos de su casa, en esas cosas que están estancadas y que han de ser transformadas. Dele permiso. Póngase de acuerdo con Él a través de la oración. Hable con el Señor y dile, Señor, quiero abrirte la puerta de mi casa para que tú vengas a intervenir y puedas reparar este asunto. Y Dios te está diciendo, practica la oración para que abras la puerta y Dios entre aquí a este planeta con su poder a intervenir y a transformar las cosas. No te sobrevendrá mal. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero hermano, amigo, tú que me estás escuchando, la oración es la llave que mueve el poder de Dios. Él quiere contar con nuestra colaboración
para venir e intervenir y reparar los asuntos. Tenga esperanza, tenga ese estado de ánimo de que algo sucede cuando nosotros estamos en oración. Tenga esperanza en la oración. Esta mujer era una mujer que estaba sin esperanza. Estaba enferma desde hacía mucho tiempo. Había hecho muchas cosas. Había gastado todo lo que tenía. Y aún le iba peor. Esta mujer estaba sin esperanza. Pero sucedió una cosa. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Escucha de Jesús. Jesús es la fuente de la nueva esperanza para tu vida. Ella escuchó hablar de Jesús y cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella sintió que había una oportunidad nueva, que había otra vez. Ella tuvo ese estado de ánimo que es la esperanza, ese estado de ánimo que la llevó en ese momento a entender que todavía era posible, que todavía era alcanzable aquello que ella estaba deseando. Si yo pierdo la esperanza, entonces me quedo paralizado. Me voy a dar por vencido. Pero la esperanza es necesaria. Espera. Tienes que esperar y confiar en el Señor de que esa situación va a cambiar en el futuro. Tienes que tener la esperanza de que lo vas a lograr, de que lo vas a conseguir y que no importa en la etapa de tu vida que estés, hay esperanza para ti y hay sueños que todavía puedes alcanzar y hay cosas que Dios quiere que hagas, porque mientras tú estés vivo en este planeta tienes una misión que seguir cumpliendo. Tú tienes un propósito, tú tienes una misión, tú tienes un llamado, tú tienes una razón por la que estás vivo. Y Dios quiere obrar en ello en tu vida. La fe es creer sin ver, creer sin ver. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Esa esperanza le llevó a realizar una acción. La esperanza era, he oído hablar, hay una posibilidad de que esto cambie. Su fe se activó y dijo, yo creo que puedo llegar, yo creo que si tan solo tocare su manto. Y entonces dio el paso, realizó una acción. Se abrió paso entre la multitud. A pesar de que si se enteran que es una inmunda, ella allí mismo la hubiesen echado para atrás. Ella no, con ser mujer aún en medio de un mundo de hombres, se abrió paso también y tocó el manto de Jesús y quedó sana en aquel momento. Ten esperanza, te dice el Señor en este día. Escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo.